¿Sí? Está Bueno, grabando. ya ¿Sí? estamos Sí, sí, sí. grabando. Sí, Bueno, hola a perfecto. todos. Gracias por acompañarnos un domingo más en estos encuentros donde la idea es poder cada domingo escuchar y adquirir un poquito más de conocimientos de gente sumamente interesante de nuestra zona. Y hoy tenemos el enorme placer de tener al doctor Marcelo Gavirati, que para quienes no lo conocen, vive en Puerto Madryn desde 1994, donde se ha desempeñado hasta marzo pasado en el Centro Nacional Patagónico. Es profesor por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y doctor por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Historia. Ha realizado estudios de galés en la Universidad de Gales de Slambed, presidió el Centro de Estudios Históricos de Puerto Madryn, formó parte de los comités, editor y organizador del Foro sobre los Galeses en la Patagonia. Desde 2008 es miembro del Círculo Bárdico del Chubut. Ha publicado diversos artículos y libros sobre diversos temas de historia de la Patagonia, entre ellos Chupat Camgui, Patagonia, historia de la coexistencia pacífica entre galeses, pampas y tehuelches. Buscados en la Patagonia, la historia no contada de Butch Cassidy y los bandoleros norteamericanos. Junto a Fernando Williams compiló 150 años de Eulatba, ensayos sobre la historia de la colonización galesa en la Patagonia, y junto con Tega y Roberts, los diarios del explorador Llwyd ap Iwen por las sendas tehuelches del Chubut, Santa Cruz y Aysén. Y este va a ser hoy el entorno entonces de la conferencia que vamos a estar disfrutando. Marcelo, te damos entonces la bienvenida y empezamos a disfrutar tu charla. Bueno, buenas tardes a todos los que estamos en línea. Muchas gracias a la Asociación de Guías Profesionales del Chubut, a Emilia, Karina, por esta invitación. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta charla sobre las exploraciones de ap Iwan por sendas de tehuelches del Chubut, Santa Cruz y Aysén. Vamos a empezar presentando a nuestro personaje. Ahí lo vemos sobre la izquierda, es Llwyd ap Iwan. El sonido Llwyd es un tanto particular en galés. Para pronunciarlo tiene que poner la lengua en el paladar anterior, como para decir la L, la letra L, Luis, pero en vez de decir la L como uno normalmente la dice, larga el aire por ambos costados, ¿no? Entonces sale Llwyd. Esto es recomendable practicarlo frente al espejo, no frente a otra persona, porque puede traer algún tipo de inconvenientes por alguna emanación, y más en estos tiempos de COVID. Llwyd ap Iwan, del cual vemos aquí su fotografía, su firma y su catalejo, era hijo de Michael D. Jones, que fue un promotor de la colonización, uno de los principales promotores de la colonización galesa en el Chubut. Y vamos a mencionar también a Anne Lloyd, como cara en su anterior charla, Nadine Laporte, que fue en realidad la mecenas de la colonización, ya que ella aportó los dineros suficientes para que el primer contingente pudiese llegar a nuestras costas. Y a la derecha lo tenemos a ap Iwan. Y aquí nos surge el primer interrogante, ¿por qué el padre se llamaba Jones y el hijo ap Iwan, ¿no? Es que Jones no es otra cosa que la versión inglesa del apellido real, que era ap Iwan. Tanto Jones en inglés como ap Iwan en galés quiere decir hijo de Juan. Y esto es una muestra más de la persecución que por aquellos años estaban sufriendo el pueblo galés. Una persecución que era tanto desde el punto de vista cultural, a través de prohibir el uso del idioma galés a los niños en las escuelas, desde el punto de vista religioso, a través del avance de la religión anglicana y la sumisión de los cultos
no conformistas que practicaban los galeses, una persecución política que impedía la participación de los galeses en los gobiernos comunales, y también desde el punto de vista económico, por el avance de los terratenientes, de los lords ingleses, sobre las tierras de los galeses, que en muchas oportunidades las usaban de manera comunal. A todo este combo se sumó un crecimiento demográfico importante de Gales a mediados del siglo XIX, lo que hizo pensar a un grupo de nacionalistas galeses que combinaban también elementos liberales, radicales, pero también conservadores desde el punto de vista cultural y religioso, a tratar de buscar otro lugar en el mundo donde poder desarrollar su cultura, hablar su idioma, rezarle a su Dios y labrar su propia tierra. Es así que pensaron en diversos lugares del mundo que tuviesen las características que ellos buscaban, y las características que ellos buscaban, que consideraban propicias para esta colonización particular, era un territorio despoblado o escasamente poblado. Y pensaron entonces en la Patagonia. Usted, en los mapas de Europa, la Patagonia figuraba como una tierra de nadie prácticamente, pero no solamente en los mapas de Europa. Fíjense, espero que alcancen a ver que este mapa de un autor que firma con iniciales, DA, está editado en Buenos Aires en 1856. Y fíjense que figura el nombre de Patagonia, Chile, Paraguay, ni siquiera figura el nombre de Argentina. Pero no es solo este mapa. En el mapa editado en 1873 por Asa Smith en Buenos Aires, ya figuran los países, ¿no? No sé si alcanzan a ver acá: Bolivia, la República Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, pero la Patagonia merece ahí un nombre especial, como que era una región que no está todavía del todo determinado a quién pertenecía. Y eso es así de alguna manera porque el gobierno argentino en realidad tenía, o ejercía, mejor dicho, su soberanía hasta Carmen de Patagones, que era el punto más extremo sobre el Río Negro. Y después había, bueno, una frontera que se partía desde Mendoza, San Luis, Córdoba, hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es en ese lugar donde se va a decidir instalar la colonia galesa, en el centro de la Patagonia, en el valle inferior del río Chubut. Y ustedes van a ver ahí una bandera que llamará la atención, tal vez algunos que no las conozcan, que de alguna manera sintetizaba el propósito de estos colonizadores. Una provincia galesa, un dragón rojo, ¿sí?, sin alas, y sobre el fondo de una bandera argentina como se usaba en aquella época, un azul mucho más intenso que el celeste actual y la franja central blanca. Ese es el lugar en el cual ellos se van a establecer luego de desembarcar en Puerto Madryn. Ese territorio no era un desierto ni estaba despoblado. El río Chubut justamente formaba la frontera entre los Pampas o Cununacuna, o sea, también conocidos como Tehuelches del Norte, y al sur los Tehuelches propiamente dicho, o Auniquén, o también conocidos como Patagones. Ese inmenso territorio estaba recorrido por una serie de sendas, de caminos que iban vinculando los diversos puntos con los cuales Pampas y Tehuelches comerciaban, ¿no? Por ejemplo, al norte, Patagones, en el extremo sur,
Punta Arenas, sobre el río Santa Cruz, la isla Pavón de Luis Piedrabuena, la bahía San Gregorio, donde estaban las tolderías del cacique Casimiro y que oficiaba como una especie de posta entre los barcos que venían desde Europa, pasaban, y los que venían desde el Océano Pacífico. Inclusive se utilizaba a veces como estafeta, dejando las cartas que venían de la gente que venía de Europa, sabiendo que era un buque que iba a volver, las iba a recoger y llevar. Y en el Neuquén sería la tierra de los manzaneros, ¿no? Que luego serían liderados por el cacique Saehueque. Es por eso que de alguna forma, me olvidaba también de Choel por el norte, que es un importante centro de intercambio comercial. Es por eso les decía que la instalación de una colonia en el medio de este inmenso territorio patagónico era una muy buena posibilidad para que estos pampas y tehuelches tuviesen un lugar nuevo para comerciar y tal vez obtener mejores condiciones que las que solían obtener en Patagones y en Punta Arenas. Es así que desde los primeros momentos, los galeses, bueno, pueden establecer una relación armoniosa con pampas y tehuelches en base a una complementariedad económica. Sabemos que en el primer año ellos no tuvieron buenas cosechas y es así que en 1867 ellos deciden marcharse a otro lugar. Mientras esperaban el buque que los llevaría a otro lugar, ellos en las playas de Puerto Madryn reciben la visita de los indígenas. Y finalmente, al recibir una nueva proposición de Rawson para quedarse un año más, deciden hacerlo y quedarse. Y en ese momento deciden enviar a Buenos Aires a facilitar, mejor dicho, no enviar, facilitar el pasaje de un grupo de tahuelches que se había acercado a las costas para pedirle que no se fuesen, que estaban encabezados por el cacique Francisco, acompañados por los caciques Kilcham, Yellow, Whistle, Huaysho y Kitchcon. Estos caciques son los que acompañan a Lewis Jones en una famosa foto que lamentablemente en el libro de Lewis Jones no tiene el nombre. Pero que posteriormente, merced a un trabajo de inglés Hutchinson, pudimos identificar. A la derecha hay una foto de estos mismos grupos indígenas en una terraza en Buenos Aires. Bueno, les decía que la colonia de alguna manera se transformó en un nodo que permitió interconectar ambos mundos, ¿no es cierto? Desde el interior los galeses recibían y exportaban a lugares como Inglaterra, Buenos Aires, inclusive las Islas Malvinas, plumas de avestruz, quillangos, pieles, ponchos que recibían de los indígenas cordilleranos y caballos que ellos criaban. Y a su vez introducir al interior patagónico mercaderías que los indígenas no producían y a las cuales ya se habían aficionado. Tenemos que recordar que en 1865, ¿no es cierto?, los patagones ya llevaban 3 siglos y medio aproximadamente de contacto con los europeos. Por lo tanto, artículos como la harina, el arroz, el azúcar, el pan, la galleta, el café, los licores, las hierbas, las telas y otros productos se les habían hecho habituales y
casi imprescindibles. Es así, bueno, que se conforma, como les decía antes, un modelo de convivencia pacífica basado en un alto grado de complementariedad económica. Escuchaba en una de las charlas anteriores, y generalmente se dice que la llave de oro de la colonia había sido la realización de los canales de riego y la producción de trigo. Pero es muy importante también tener en cuenta que en periodos normales el 50% del valor de las exportaciones de los colonos provenía de artículos que ellos obtenían de los indígenas, particularmente las plumas y los quillangos. Y el otro 50% provenía de lo que ellos cultivaban. Y cuando las cosechas eran malas, llegaron años como en 1883, si no me equivoco, donde más del 80% de lo que ellos exportaban provenía del comercio con los indígenas. Esto les permitió, bueno, tener una muy buena relación, que además de la parte económica se complementaba también con un interesante intercambio cultural y con un conocimiento del territorio patagónico que los indígenas les facilitaron a los galeses. Es así que hasta, digamos, 1880, entre 1879 y 1885, digamos, la época de la conquista del desierto, ellos ya realizaban expediciones por el norte, por el centro y por el sur, hasta los lagos Colehuapi. Fíjense, acá hay una exploración de 1877, o sea, anterior al avance de las tropas argentinas. Ellos ya podían circular libremente por el territorio, siguiendo muchas veces los caminos indígenas. Muchas exploraciones se realizaron, pero muy pocas son conocidas. Hay un par que son muy conocidas, que es entre ellas la protagonizada por John Daniel Evans con su famoso caballo Malacara, ¿no es cierto? Que en el verano 1883-84 realizan un viaje en el interior en busca de oro, y 3 de ellos son muertos por indígenas manzaneros en un lugar cercano a Las Plumas. Posteriormente, con la instalación del Territorio Nacional del Chubut en 1885, Luis Jorge Fontana, el gobernador, realiza una expedición por todo el territorio chubutense, ¿no es cierto? Y una vuelta completa, regresando a Rawson, conocida como la expedición de los rifleros del Chubut. Pero no fueron únicamente estas 2 exploraciones las que realizaron los galeses. Otros fueron, como John Daniel Evans, en busca de oro. Acá tenemos una compañía de buscadores de oro con su código secreto, por favor no lo vayan a divulgar, ¿no es cierto?, para cifrar los mapas, donde la A es una Z y la Z es una A. Hay símbolos para el oro, para la plata, para los números, ¿no es cierto?, con los cuales ellos podían de alguna manera encriptar sus mapas y si los perdían, no develar su secreto. Como les contaba, bueno, hubo muchas exploraciones y tal vez uno de los exploradores más prolíficos fue William Williams. Muy prolífico en cuanto a exploraciones y también en cuanto a hijos, ¿no? Fíjense la esclerita de los niños seguidos, y no sé si se nota, si se llega a notar la cara de agobiada que tiene la pobre señora de don William Williams. Este fue como les decía, uno de los exploradores que más viajes realizó en el interior. En una carta que le dirige a Piwan a pedido de le narra alrededor de 20 viajes al interior del Chubutense. Es así que en 1888
se puede realizar ya un mapa bastante completo de lo que era el territorio nacional del Chubut. Y el autor de este mapa es justamente nuestro personaje, Fluid Apiwan. En las referencias del mapa, él señalaba a línea llena los caminos indígenas conocidos, o sea, por los cuales los galeses habían transitado. Por ejemplo, la famosa travesía que une, ¿no es cierto?, a las Chapas con Alto Las Plumas. Y con línea punteada, los caminos indígenas que ellos tenían conocimiento, pero que no habían sido aún transitadas, como el que va de Paiso de Indios a Choiquineleahue y otros tantos. Como les decía antes, Frida Piwan, hijo de Michael D. Jones, y Anne Lloyd, que para beneplácito de Nadine seguramente vemos como ocupa aquí el centro de la escena, era hijo de esta familia, de este líder que fue el principal promotor de la colonización galesa. Michael D. Jones no vino a la colonia como inmigrante, como colono, pero sí lo hicieron sus hijos Fluid y Mijangel. Fluid viene en 1886 como ingeniero del ferrocarril que se estaba construyendo entre el Valle del Chubut, que luego daría origen a Trelew, y Puerto Madryn. Él había estudiado ingeniería en Alemania. Ese mismo año realiza viajes al interior ya, por parte de la compañía ferrocarrilera que lo había contratado, que comandaba Asahel P. Bell, y en 1888 lo vemos en una fotografía de estos colonos que estaban trazando el camino desde la colonia del Valle hacia la de la Cordillera. Todos estos viajes, estas exploraciones nos llamaron a la atención de Tegay y mía, y es así que empezamos a investigar, ¿no es cierto?, entre los papeles que estaban mejor dicho, en el Museo Regional de Gaiman, que hace pocos días celebró su 60 aniversario y que aprovechamos para saludar. Por favor, sí. Bueno, ante la existencia de tantos exploradores y exploraciones efectuadas por los galeses, hace unos años ya, unos 25 años, cuando empecé a concurrir al Museo Histórico Regional de Gaiman, donde era dirigido en ese entonces por Tegay Roberts, y aprovechamos para saludar a los 60 años del Museo de Gaiman, que los cumplió hace unos muy pocos días y que ahora es continuado por su sobrino Fabio Trevor González. Les decía, bueno, con Tegay nos interesó mucho el tema de las exploraciones de los galeses de la Patagonia, y decidimos tratar de traducir algunos de sus viajes. Bueno, digo, arar dijo el mosquito, digo, ¿no? Porque en realidad era Tegay los que traducía, yo iba con el grabador, la grababa, la desgrababa, lo pasaba y después íbamos en la semana siguiente y le dábamos forma. Entre los papeles que encontramos en el Museo Histórico Regional de Gaiman está el que en el año 1893 se funda allí la Compañía Fénix de Tierras y Minerales. Esta compañía, cuyo contrato de creación en galés vemos aquí sobre la izquierda, estaba integrada por unos 15 o 16 galeses, entre ellos David Jones, Edward Owen, William T. Griffiths, Hugh Griffiths, Daniel R. Evans,
William Meadow Hughes, el autor de A orillas del río Chubut, y el italiano Francesco Pietrobelli, que había venido como capataz de los obreros de la construcción del ferrocarril. Ustedes saben que a los obreros de la construcción del ferrocarril se les había prometido una cierta cantidad de tierras, pero, cosa que después les fue imposible dar. Esta fue una de las razones por las cuales los galeses se decidieron también a abrirse y explorar el territorio en busca de nuevas tierras. Otra de las razones es que después de la conquista del desierto, ellos habían perdido el comercio con los indígenas y con ello el 50% de sus ingresos. Esta compañía, Fénix, de tierras y minerales, como su nombre le indica, estaba dedicada justamente a encontrar minerales para su explotación y tierras donde fundar una nueva colonia galesa. Me equivoqué, hice clic arriba de alguna pantalla, no sé por qué. Y la presentación. Ya me olvidé de estábamos en que, bueno, en el anterior, ahí está, los miembros de la compañía Fénix, que integraba también Francisco Pietrobelli, y como líder de esas expediciones es designado el ingeniero Rida Piguan. Y algunos de los miembros de esas partidas expedicionarias fueron el ya experimentado William Williams y Evan Roberts, que es otro de los abuelos de T. Guy Roberts. La compañía Fénix realiza 3 viajes, ¿no es cierto? 3 exploraciones. La primera en 1893-94, saliendo de Gaiman, recorren en el sentido inverso de las agujas del reloj, la provincia, o sea, bajan por el río Chico, ¿no es cierto? Luego continúan por el Senger, realizan varias exploraciones ahí en el sudoeste de Santa Cruz, ingresan, pero del sudoeste de Chubut, ingresando inclusive a Santa Cruz y en lo que es actualmente territorio chileno, para volver desde Choiquinilahue, Paso de Indios, el río Chubut y nuevamente a la colonia. En el verano siguiente, o sea, el de 1894-95, realizan una segunda exploración. Esta vez el sentido es inverso a las agujas de reloj, o sea, recorren la ruta tradicional del río Chubut, la travesía, el Chubut, someramente lo que sería la ruta 25, tocan la colonia 16 de octubre y luego bajan, ¿no es cierto?, por el Genua, hacia el sudoeste, cruzan el Senger y se introducen nuevamente en el actual territorio chileno. Tenemos que recordar que en esos años todavía no había frontera, la frontera va a ser recién en el año 1902. Bajan hacia lo que es el noroeste de Santa Cruz y luego regresan por el río Deseado hasta un determinado punto en el cual suben hasta el río Chico, al cual siguen por un breve tramo, y luego van hacia la costa y regresan por someramente lo que sería la actual Ruta 3. En el transcurso de ese viaje, a Piguan encuentra en Teca a Martin Sheffield, al cual denomina el cowboy cacique. ¿Por qué? Porque, bueno, Martin Sheffield era un norteamericano y estaba casado con la hija del cacique, y estaba establecido en Teca en el año 1894 con un negocio de ramos generales, podríamos decir. Este dato es bastante importante porque, según algunas leyendas, Martin Sheffield habría venido persiguiendo a Butch Cassidy, que llegó en 1901, por lo cual el perseguidor se le habría adelantado al perseguido en 7 años. Finalmente,
en el verano de 1897, o sea, a comienzos de 1897, realizan un último viaje. En este, Apiwan no nos va a narrar la primera parte del viaje porque es idéntica a la del año anterior. Y comienza su narración a partir de lo que hoy sería la localidad de Perito Moreno, Pariay, que era denominado el paradero en ese momento, bordea el río Deseado, llega hasta Puerto Deseado mismo y luego continúa bordeando la costa, pasa por lo que sería la Radatili y regresa nuevamente por lo que sería la actual Ruta 3. En el transcurso de esos viajes, Apiwan es guiado por vaquianos tehuelches, entre ellos, y se encuentra con muchos caciques también tehuelches, entre ellos el cacique Quilchamal, al cual Apiwan dice que comandaba un grupo de pampas y tehuelches mixtos. Y también por el cacique Kankel, o Kengel, como lo llamaban los gadeses. Este cacique tenía la particularidad, que era el hijo de Galach, y había sido dejado por su padre en la colonia para que aprendiese el galés, cosa de la cual se vanagloriaba charlando con Apiwan y viendo que sus compañeros no lo entendían, ¿no? Apiwan dice que Kankel era una persona muy interesante, de una charla, una conversación también interesante, y además hablaba 5 idiomas. Hablaba el galés, que ya mencionamos, su lengua, que era el Gnuna Yahech, o sea, el de los tehuelches del norte, también hablaba el laónico Aish, o sea, el de los tehuelches del sur, el Mapudungun, o sea, la lengua de los mapuches, y el castellano. O sea, que era una persona, un políglota, podríamos decir, de una charla, como le decía antes, muy interesante, de la cual Apiwan aprendió muchas cosas que ya vamos a ver. En sus encuentros con estos indígenas, él hacía campamento al lado formando parte misma de las tolderías y pudo presenciar varias de las ceremonias indígenas, como esta de la Casa Bonita. La Casa Bonita, que marcaba el paso de las niñas a la pubertad, en la cual se hacía un pequeño toldo delante del toldo mayor, en cual la niña que ingresaba a la pubertad, ¿no es cierto?, era colocada. También participaba de varias cacerías al modo indígena, ¿no es cierto? Ustedes saben que los indígenas iban abriendo 2 jinetes, ¿no es cierto?, hacia ambos lados. Ustedes me ven a mí porque yo no me veo. No, estamos viendo la placa. Sí, Ah, sí bueno, se lo ve, ¿eh? Si vos lo pones a Marcelo, sí se ve. Si queremos verlo, sí, bueno, pero si no... Bueno, Marcelo, les contaba. si vos querés verte en el ángulo superior derecho, Sí, que mejor porque así puedo podés gesticular. elegir el modo en que se presenta la vista, vos mismo o quién es más. Ah, Ahí, superior derecho. Arriba a la derecha, arriba de los cuadritos, Marcelo, tenés arriba. tenés una rayita, un cuadrito más grande, 2, y después uno que tiene como 9 espacios. Si vos querés verte vos, podés poner en el segundo, o en el tercero, que vas a ver una línea de 3 o 4. ¿Te pudiste ver? Espérate. Dice, hablando Marcelo Gavirati, debe decir, y arriba tenés en distintos tamaños, un guioncito, otro más grande. Sí. Ahí está. Ahí Eso está. lo manejas vos desde tu máquina. ¿Ahí me ven? Ahí está. Estamos cada viendo uno las maneja en su placas, máquina. cada uno, claro, elige. Cada uno maneja en su máquina.
Ujú. Bien, Ah, bueno. así que sí, seguí Eh, tranquilo. bueno, les comentaba. Iban saliendo dos jinetes a tiempos acompasados y formando, ¿no es cierto?, un gran círculo, que aquí lo podemos ver, dentro del cual, al estrecharse el círculo, ¿sí?, iba quedando la casa que era matada, boleadora, y bueno, luego ahí carneada en el mismo campo, etc. También participa de los fogones, donde salían a relucir viejas historias de los indígenas, y entre ellas, en esa época, había un personaje muy conocido en la Patagonia, que era Ascencio Brunel, el bandido fantasma de la Patagonia, el bagual, el hombre salvaje, el lobo solitario, el demonio de la Patagonia. Este personaje era un uruguayo que había escapado de Punta Arenas y que se había hecho un ermitaño y que vivía de la caza, ¿no es cierto? Cazaba caballos, y algunos cuentan que tenía la costumbre gourmet de comer solo la lengua de los animales. Era un personaje muy llamativo, y al cual los indígenas tenían cierta aprensión, porque solía robarle los caballos, y ustedes saben que, bueno, que un hombre en la Patagonia a pie era prácticamente un hombre muerto. Apiwan dice que en su libro cuenta que todas las historias de este personaje alcanzarían seguramente para un libro adicional. Y cuenta, entre algunas de las anécdotas, el enfrentamiento que había tenido Ascencio Brunel con uno de sus guías, que era Yatel. Yatel era el hermano del cacique de Quilchamal. Seguramente la canción que canta Jiménez Agüero, Yatel, ¿no es cierto?, debe ser el hijo o el nieto de este personaje al cual nombra Apiwan. Entre los descubrimientos que hace Apiwan, porque él llevaba la recomendación de su compañía de tratar de preservar en la manera de lo posible todos los nombres indígenas que encontrase. Y es así que nos encontramos con que en el mapa de Apiwan aparece el río Kengel. Acá ustedes van a ver una C, pero la C en galés es una C fuerte, es como si fuese una K, Kengel. Y nos da el maravilloso dato de que el cacique Canquel, o Kengel, como lo llamaban los galeses, se llamaba así porque había nacido justamente a orillas de este río, que está ubicado al sudoeste del Chubut y es un afluente del río Mayo. Y un dato muy interesante que da Apiwan a través de Canquel es que este le cuenta que el verdadero nombre del Lago Buenos Aires sería Ingautaik Gego Ginimini, que lleva a una anécdota bastante graciosa, y a que con Tegay nos gustaba mucho, que era que Apiwan, como sabía que Canquel era un hombre proclive de buen humor y proclive a las bromas, le dijo a Apiwan a Canquel que no sabía si su caballo lo iba a poder soportar a él con ese tremendo nombre sobre su cabeza. A lo que el cacique, luego de pensar unos breves instantes, le contestó rápidamente que el lago era muy grande y por lo tanto merecía tener un nombre también muy largo. Este es un dato interesante porque hasta el momento no, si no es por los diarios de Pueyrredón, no se hubiese conocido el verdadero nombre en lengua tehuelche del lago Buenos Aires. En el transcurso de sus exploraciones, Apiwan se introduce en el actual territorio chileno. Aquí vemos la flechita, y llega por datos que me dieron, o sea,
leyendo el libro de Apiwan, la gente de Chile opina que llegó prácticamente a las inmediaciones del actual Coyhaique. Así figura en su mapa. Y también figura en su mapa un lago al que se llamaba, o él denominó, no lo aclara en sus diarios, Yatel, el nombre de Subaquiano. En enero de 1895, Apiwan escribe en su diario: un muy importante descubrimiento geográfico fue hecho por Ivan Roberts. En una de sus excursiones hacia el sudoeste, entró a un valle donde un gran río de 150 a 200 yardas de ancho corría desde el oeste y entraba al lago Buenos Aires. Lo bautizamos Río Iván o Ibáñez en honor al descubridor. Este es el famoso río Ibáñez, que luego se transforma en Bahía Ibáñez y dio lugar a la población de Puerto Ibáñez, en Chile, y de la cual sus pobladores no tenían idea de por qué de esta denominación. Algunos aventuraban que era Ibáñez del Campo, un presidente chileno que fue muy posterior, otros del Ibáñez del Paso Ibáñez, de Santa Cruz. Pero por los diarios de Apiwan descubrimos que los galeses mismos, no sabemos bien por qué motivo, castellanizaron el nombre de Iván en Ibáñez. Así estuvimos hace unos años presentando la primera edición de los diarios de Apiwan ante la gente de ahí, del pueblo de Puerto Ibáñez, que forma parte de la ilustre municipalidad de Río Ibáñez, de la región de Aysén. Y bueno, muchos de ellos se vieron realmente sorprendidos al ver que su Ibáñez, el Ibáñez de su pueblo chileno, era un galés de barba blanca y con la Biblia debajo del brazo. Ibáñez, o Ibáñez como con B corta, como lo escribió Apiwan en su diario, como decía, viene de Evan Roberts, que se pronuncia Ivan Roberts, ¿no es cierto? Ivan en galés se escribe con I latina y F, ¿no? Y se pronuncia con nuestra fonética en Ivan. Así aparece, no casualmente, en su mapa desde sus exploraciones, ¿no? Se habla acá río Ifán, o sea, río Iván que desembocaba en el lago Buenos Aires. También aparece en su mapa un río al que lo denomina Phoenix, como la compañía que los galeses habían fundado. Este río nacía en la cordillera y era bastante meandroso, ¿no? Nacía en la cordillera y corría hacia el este, ¿sí? Y según le dijera el cacique Canquela a Apiwan, el valle de este río naturalmente seguía hacia el río Deseado, pero por alguna desviación por algún desprendimiento de rocas o de tierra, en ese momento daba, en el lugar donde está ahora actualmente Perito Moreno, daba una curva de 360 grados y se volvía al lago Buenos Aires. O sea, nacía en la cordillera, llegaba hasta lo que actualmente es Perito Moreno, daba una curva tremenda y volvía al lago Buenos Aires, metiéndose en otro río que luego fue conocido como río Fénix Chico. Es entonces que a Apiwan se le ocurre la idea de realizar un canal para llevarlo al río Deseado, poder irrigarlo y establecer así una nueva colonia trayendo 200 o 300 familias de Gales, para lo cual presenta un
proyecto al gobierno argentino. Aquí tenemos la transcripción mecanografiada de un documento que está en el Museo Histórico Regional de Gaibán, donde Apuiwan realiza un costo muy detallado, cuánto saldría por yarda, cuánto saldría por milla, el costo por 150 millas, cuántas yardas cúbicas de tierra habría que remover, con pala a caballo, el costo de cada peón, y bueno, y saca realmente un presupuesto que presenta al gobierno argentino. En contraprestación pedía unas 300 leguas de tierra, que es más o menos la misma cantidad que se le fue otorgada a la Compañía de Tierras del Sur argentina, o sea, la Argentine Southern Land Company, o conocida como Estancia de los Ingleses, actual propiedad de la familia Benton. Con ese objetivo, y munido de su cinta métrica metálica, la mira de agrimensor, realiza la última expedición en el año, que ya les comentara, en el año 1897, donde amojona el canal que debía ser construido desde el lugar donde el río Fénix desviaba hasta el cauce del Deseado. El Deseado, no sé si ustedes saben, nace de unos manantiales que están ahí en la misma localidad de Perito Moreno, pero lleva muy poca agua. Apuiwan, cuando lo recorrió, se encontró que en partes estaba seco, porque en partes se hace subterráneo, después vuelve a surgir, etc. Bueno, entonces la idea de él era llevar el agua del río Fénix, también llevar agua del río Pinturas, ¿no es cierto?, y realizar un canal de 50 kilómetros de extensión, 10 metros de ancho y 1 metro de profundidad para realizar una nueva colonia galesa. Es presentado el proyecto, como le decía, al gobierno argentino, y en principio es visto con buenos ojos, por lo cual realiza esta exploración para ya realizar la mojarnación. Esto fue en el año 1897. La idea esta fabulosa de cambiar un río cordillerano que iba en una dirección hacia el Océano Pacífico y volverlo a su cauce al Atlántico, inmediatamente me hizo clic en la lamparita del recuerdo de que en mi primer año del Colegio Nacional Tomás Guido, sentado en el último banco, escuché al profesor de geografía, Sinting, contarnos que el Perito Moreno había cambiado de curso un río para probar la tesis argentina de que la línea divisoria de aguas era insegura y que debía seguirse la tesis argentina de las más altas cumbres. Digamos, si con una simple zanja o con una simple remoción de tierras se podía cambiar el curso de un río, esto daba cierta fragilidad a la teoría chilena. Bueno, apresuradamente fui a buscar el libro del Perito Moreno y tratar de encontrar, bueno, cuál era el río que el Perito Moreno había cambiado el curso, ¿no? Y nos encontramos con que en el libro de Moreno de 1896, justamente el río, ese era el río Fénix. En el mapa, este mapa no es de Apuiwan, este mapa es de Moreno. En el mapa de Moreno dice que el río Fénix nace en la montaña Ap Juan, que no es más que un híbrido del galés y el castellano. Apuiwan, yo les dije que era hijo de Juan, ¿se acuerdan al principio? Como Jones. Acá puso Ap Juan, o sea, hizo un híbrido del apellido de Apuiwan y lo transformó en Ap Juan. Y también figura el río Ibáñez, el mismo nombre que le habían dado los galeses, y dice, el río Ibáñez, nombre de un minero del Chubut que había estado allí el año anterior, o sea, en 1895. Esta expedición de Moreno es de 1896, o sea,
que Moreno conocía perfectamente el mapa de Apiwan, e inclusive yo me arriesgaría más y diría que conocía el proyecto, ¿no? Y entonces, ¿qué plantea él? Exactamente lo mismo que Apiwan. Dice que este río que daba una curva en un giro de 180, perdón, de 360 grados, se metía nuevamente en el lago Buenos Aires, opina que si la nación decidiera crear en ese paraje una colonia, tengo la convicción que no le costaría un centavo el llevar las aguas del río Fénix y las del río Deseado superior hasta el Atlántico, y los resultados prácticos de esa obra serían considerables. ¿Qué hace entonces? Le encarga a Clemente Onelli, quien en su hermoso libro Trepando los Andes cuenta: llegué a Pariaiken, ¿sí?, que es el lugar de Perito Moreno, sobre el río Fénix, donde el año 1898, siguiendo instrucciones del Perito Moreno, desviamos el curso de ese río que desagua va en el lago Buenos Aires, haciéndolo correr como afluente del Deseado. Acá estaba la curva del Fénix y esta es la zanjita que abrió Clemente Onelli. Este es un mapa de la ciudad de Pueblo Lago Buenos Aires, de Perito Moreno, que tuvo varios nombres. Se llamó Pueblo Lago Buenos Aires, Río Fénix, nacimiento por nacimiento del río Deseado, y finalmente su nombre actual, que es el de Perito Moreno. Acá vemos cómo ya en este mapa de 1950, ¿no es cierto?, el río Fénix corre hacia el cañadón del Deseado. Acá están las nacientes del Deseado, ¿no es cierto?, y cómo corre acá. Y esta es una foto mía del año 1998, más o menos por ahí, que anduvimos por esa zona, ya el río Fénix corriendo normalmente hacia el Deseado. ¿Qué dice Apiwan? Después de esto, el doctor Moreno hizo de su propia parte un corte desde el río Fénix al cañadón que lleva al Deseado para probar que el agua correría en esa dirección. No hay duda que se podría llevar mucha agua de este modo, pero la mayor parte del agua se estancaría en los bajos y empantanaría mucho terreno, y de querer hacer un canal difícil que se pudiera hacer sin mucho costo. ¿Se acuerda que Moreno había dicho no le costaría un centavo al Estado argentino? Bueno, lo barato sale caro. ¿Por qué? ¿Qué dice el geógrafo Daus justamente en 1950, sin conocer la obra de Apiwan, que bueno, la rescató Tea y, ¿no es cierto?, con su magnífica traducción? El gran geógrafo Francisco Pascasio Moreno creía que por la rectificación del cauce del río Fénix podría liberarse la producción en extensas áreas por entonces desérticas. Como el supuesto del cual partía el ilustre perito no es exacto, la obra de rectificación que realizó efectivamente con afán patriótico no procuró tales frutos. ¿Por qué no era exacto? Porque Moreno, por manos de Onelli, apenas hizo una zanjita, entonces el agua se queda empantanada y no corre. Apiwan planteaba una cuestión muy diferente. Imagínense un canal de 50 kilómetros de extensión, con canales complementarios, con pequeñas represas en el río Pinturas, etcétera, etcétera. O sea, una obra realmente de ingeniería hidráulica importante, que lamentablemente no se hizo, lo cual produjo que la colonización de esa zona se atrasase una década prácticamente. Los primeros pobladores de Perito Moreno son de alrededor de 1910. Esta es la historia que contamos en la primera edición de los diarios del Explorador, a la cual le pusimos como subtítulo El desvío del río Fénix y la colonia galesa de Santa Cruz, que pudo ser. Pero muchos dicen que los libros, luego que los autores los dejan, adquieren una vida propia, y notamos que
mucha gente los valoraba, aparte de por estos datos, por la inmensa información etnográfica que contienen. Por eso, esta segunda edición se llama Por las sendas tehuelches del Chubut, Santa Cruz y Aysén. Y lleva como agregado un nuevo estudio al final, que se denomina la ubicación de la colina de Dios, Topelaike, Gogomenikaik, Gego Ginimini, o sea, el nombre del lago Buenos Aires Carrera, según Apiwan y George Muster, y que ahora vamos a pasar a contarlo. Bueno, todos conocemos, creo, al libro de George Muster, Vida entre Patagones, ¿no? About What Home with the Patagonians, en el cual ubica en un determinado lugar, un lugar que se llama God's Hill, las colinas de Dios, ¿no? Y dice en su libro, bueno, no puedo leer la parte de arriba porque está para la colina de Dios y la tradición, que es, bueno, allí se ubican o pasamos en nuestro recorrido por la colina de Dios, y la tradición, según me la comunicó Casimiro, cuenta que desde ese sitio el gran espíritu dispersó a los animales que había creado en las cavernas. Eso está en su mapa de 1869, que es el libro que comúnmente está en circulación. Tuve la suerte de descubrir un paper, un trabajo que presentó en Inglaterra, luego de regresar allí, y en el cual hay una versión ligeramente diferente. Dice, el trabajo se llama On the Rise of Patagonia. Dice, creen en un buen espíritu dotado de mucho poder, que hizo a los indios primero y también los animales necesarios para su mantenimiento, que se dispersó de una colina que visitamos en nuestras peregrinaciones, situada aproximadamente a los 47 grados de latitud sur y alrededor de 71 grados 40 minutos de longitud oeste. Yo dije, lotería, acá te da la ubicación exacta. Pero ¿qué pasa? Esta latitud y longitud que da en el libro no coincide con el lugar en que lo ubica en el mapa. El pobre Musten, imagínense, miles de kilómetros en una caravana indígena, sin instrumentos, seguramente teniendo que cazar, ayudar con el tema de armar, desarmar los campamentos, etc. No tenía los papeles del todo muy ordenados, como vamos a ver ahora. ¿Por qué? ¿Qué dice Apiwan? Apiwan dice, bueno, en realidad esto lo escribo yo, ¿no? Pero como vimos en la entrada correspondiente al 17 de febrero de 1894, Apiwan recoge narraciones tradicionales entre los tehuelches de Canquel. Entre ellas la que relata que los avestruces se habrían originado en Génova y los guanacos en Paji-Caik, un paredero ubicado sobre el arroyo Paje, a menos de 20 kilómetros al sudeste de la localidad de la curva del río Fénix, que es la localidad de Perito Moreno, ¿no? Aquí estaría Paji-Caik. A corta distancia al norte de Paji-Caik había un volcán dormido llamado Ashpike. En cierta oportunidad, el buen Dios ordenó a sus ancestros que hicieran algo, pero ellos fueron negligentes en cumplir con su mandamiento, y todos sus caballos entraron a la tierra por el cráter de este volcán, y desde entonces el cráneo petrificado de un caballo guarda el lugar. Ashpike es recogido como Ashpike por Federico de Escalada, que lo toma de una informante indígena descendiente de los Quilchaman. O sea, es la misma colina de Dios, seguramente a la que se refería Muster, con la leyenda de alguna manera un tanto cambiada. Acá ven que se tragan a los caballos, pero
vamos a ver qué pasa con los mapas. Antes le voy a mostrar una foto del Ash Pike, que para mí sería el Cerro Volcán, que es este cerro ubicado al sudeste de Perito Moreno, gracias a la gentileza de una fotografía que me cedió Carlos Lani, un amigo ferviente fanático de la historia y de la historia indígena. Para ver de dónde pudo haber salido la confusión, vamos a ver el mapa de Münster comparado con el mapa de Apego. El mapa de Münster aquí en blanco, ¿sí? Vemos God Kills, vemos que inmediatamente arriba hay un paredero de Topelaique, vemos que en el medio hay un pequeño laguito y dos como riachos que salen, ¿no? Y más arriba Gelgel Aike. Vamos al mapa de Apewon, mucho más preciso. Vemos que ese pequeño laguito en realidad es el lago Buenos Aires. O sea, llama la atención cómo Münster no prestara atención a un tremendo lago como el Buenos Aires, que los indígenas no le contaran esto, ¿no? Y fíjense dónde ubica Ash Pike, o sea, la colina de Dios, y dónde ubica Topelaique, mucho más distante, mucho más cercano a Kengelaique. En cambio, Münster ubica uno muy cerca del otro. ¿Qué dice Rey Balmaceda? Rey Balmaceda dice, bueno, que acá evidentemente hay una incongruencia porque no podría haberse recorrido la distancia entre Paje Aike y Topelaique en el tiempo que dice Münster, porque no da con los tiempos con los cuales se movían los tehuelches. Bueno, y aquí se abre la otra pregunta. ¿Qué pasó con el lago Buenos Aires, no es cierto? Bueno, en un mapa del libro de Münster, que sí está en la edición de que circula normalmente, observamos que mucho más al norte, arriba de Génova, y poca distancia al sur de Tekel, ubica un paradero que se llama Gogomenikai, muy parecido al Gegemine, y Kaik sería paradero, que Hankel le había dicho a Apewon que sería el verdadero nombre de Buenos Aires. ¿Qué dice de Rey Balmaceda acá? Es imposible ubicar en este lugar un paradero como el que describe Münster. ¿Cuál sería mi explicación? Que esto que se salteó acá lo colocó después mucho más arriba. Por lo cual, estos datos que dan Apewon son muy interesantes para establecer la verdadera ubicación de esta mítica colina de Dios que hablan los tehuelches y que de alguna manera es el centro del mundo tehuelche. Fíjense que dice que donde en Paje hay que habrían sido los guanacos y los avestruces ingenuos, ¿no es cierto? En el centro de la colina de Dios. Acá tenemos un lugar ubicado a los antiguos. Evidentemente, este lugar significaba para los tehuelches estaba cargado un significado muy potente, ¿no es cierto? Apewon, después de esas exploraciones, bueno, recibe algunos trabajos como en los canales del Valle Inferior del Río del Chubut, también trabaja en los canales que se hacen en la colonia Luis Beltrán, en Río Negro, y finaliza allá por 1909 como gerente de la Cooperativa Mercantil del Chubut en Arroyo Pescado, que es una localidad ubicada a unos 30 kilómetros al este de Esquel, donde el 29 de diciembre de 1909 es asesinado durante un asalto cometido por dos bandoleros norteamericanos, que algunos sostienen
que habrían sido Butch Cassidy y el Sundance Kid, pero que lo vamos a dejar pendiente tal vez para alguna próxima charla. El año siguiente de su muerte, en 1910, ingresa a la Royal Geographical Society de Londres el Sketch Map of the Northern and Central Regions of Patagonia por Fred A. Piwan, donde están todas las expediciones que él realizó, inclusive, ¿no es cierto?, sus viajes acá a Chuel y Chuel, un viaje que hizo a Península Valdés, bueno, varios viajes que realizó por la zona cordillerana, cuyos diarios también están, todas estas expediciones que realizó al norte de Santa Cruz, que es un aporte desde el punto de vista geográfico también muy valioso e interesante. Así que solo me resta recordar a Tegay y darles las muchas gracias por la atención. Björgenbauer y aún en galés, y un saludito para los amigos que nos estuvieron molestando también. Bueno, quedará en la anécdota. ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí? Perdón, yo lo abrí, ahora lo cierro. Dale. No, vos tenemos algunas preguntas y unos saludos. Bueno. Muchos mensajes lindos. Dale, Sí, Cari, ¿querés vos? Sí, empiezo Dale. a leerte preguntitas saludos y mensajitos. educados, ¿no? Voy a tratar de filtrar los no muy educados. Filtraron los... Ya podés salir de compartir pantalla. Marcelo, podés salir de compartir pantalla si querés. Bueno. ¿Sí? Y así podemos tomar la foto y el aplauso. Anda arriba donde dice ahí está, muchas gracias. Ya no comparto. ¿Sí? Bien. Bueno. Bien. Bueno, te voy leyendo. Laura preguntó al inicio, ¿cuál fue la participación de John Murray Thomas en la Compañía de los Rifleros? John Murray Thomas fue el segundo jefe, ¿es cierto? El jefe comandante de la expedición era el coronel Luis Jorge Fontana, y John Murray Thomas era el segundo oficial a cargo, digamos, ¿no? Bien. Y, bueno, sí. John Daniel Evans era el vaquiano. Bien. Después, bueno, Alicia Toledo comenta, qué lindo escucharte y aprender tantos datos de nuestra historia. Muchas gracias y gracias a GP. Marcela Colombini dice, Moreno toma la idea de Apiwan y pregunta, respecto de la Loma de los Dioses, ¿está relativamente cerca del río Pinturas y de Cueva de las Manos? Sí, está relativamente cerca, está un poco, digamos, sería al oeste del río Pinturas y al norte de la Cueva de las Manos. Está, Marcela, para que te ubiques, vos conocés Perito Moreno. Está, serían unos 20 kilómetros al sudeste de Perito Moreno. Lo pregunté, discúlpame, lo pregunté en base a esta carga del origen que tiene para los tehuelches, digamos, toda esta mitología que se arma alrededor de esa montaña, de ese cráter. Entonces me pareció que al estar vinculado, por lo que veía en el mapa, tiene una carga simbólica muy grande vinculado con las manos de los niños, el origen y todo esto. Por eso te preguntaba, gracias. Ya que hiciste la pregunta, te comento que en Perito Moreno está el Museo Arqueológico Charles Gradín, ¿no es cierto? Ahora enfrente de ese se va a hacer un museo etnográfico e histórico, con lo cual se va a dar lugar a un complejo museístico, ¿no? Un museo enfrente del otro. Y justamente la gente de la Asociación Identidad de Perito Moreno tuvo la gentileza de invitarme, conociendo estos trabajos sobre Apiwan, porque le interesaba, bueno, particularmente el origen del nombre del río Fénix, la historia del Perito Moreno, etcétera, etcétera.
pero quedaron también muy impresionados cuando yo en mi presentación hice hincapié en que desde mi punto de vista esto era una especie de centro del universo tehuelche, ¿no? Bien. Bien, continuamos. Bueno, muchas gracias por la charla, dice Marcela. Laura Vizcayar, muy buena charla. Marcela Colombini una vez más, gracias Marcelo, súper interesante. Silvia O'Connor, muy interesante, gracias por la charla. Gracias, siempre un placer escucharte, Malena Gómez Lozano. Ruth, muy bueno, me encantó, muchas gracias. Oscar Jones, muy interesante charla. Ivana Williams, The Old Ifn Foul, muy bueno, muy interesante. Claudia Varela, excelente charla. Nadine Laporte, gracias Marcelo, siempre un placer. Y te pregunta, ¿cómo se descubrió la clave del código de los mineros? No sé si entiendo bien la pregunta de Nadine, pero el papel con la clave del código minero está entre los papeles del Museo Histórico Regional de Gaima, está en el archivo de ahí, y en el mismo papel está el desciframiento, ¿no es cierto? O sea, está la clave descifrada. Bien. Acá se me había pasado una pregunta de Rosana Di Polito que dice, además de estos descubrimientos, Rosana, ¿cuáles fueron los beneficios de la compañía Fénix? Los beneficios de la compañía lamentablemente fueron ningunos, digamos, ¿no es cierto? Hicieron los viajes a su costa, la compañía Fénix se terminó disolviendo. Francisco Pietrovelli, uno de sus socios, continuó por las suyas, ¿no es cierto? Hizo otros viajes de exploración, por los cuales anduvo por Bariloche, llegó a los lagos Múster y Colehuapi, ¿no es cierto? Y decidió fundar la colonia ideal ahí, pero ya separado, ¿no es cierto?, de la compañía Fénix. Y Apiwan, en un artículo en el diario de Drabo, se queja amargamente de que, bueno, de la negativa, en definitiva, del gobierno argentino, y plantea un cuadro de situación muy interesante, ¿no? Que tal vez yo no se los comenté, no se los dije, digamos, en todos estos viajes de exploración, la gente con la cual se apiguan, con la cual se encuentra, perdón, apiguan durante su viaje es muy poco, se encuentran con dos irlandeses, dos españoles, algún italiano, gente suelta por ahí, pero no había habitantes. Fíjense que 10 años después de la denominada conquista del desierto, todo ese territorio había sido desertificado, en realidad, estaba vacío. Y solo se encuentra con con algunos grupos tehuelches, como los de Canquel y Quilchamal, que todavía podían gozar de cierto grado de libertad y de su vida anterior. Por lo cual se queja amargamente diciendo que el gobierno no escucha a los que habían abierto el país y las tierras que ellos habían abierto son objeto en Buenos Aires de la timba de la especulación. Grandes, ¡qué raro! Grandes terratenientes en Buenos Aires, ¿no es cierto? Demarcaban sus campos en la Patagonia, pero no los ocupaban. Y un proyecto como el que presentó la compañía Fénix, que pedía, ya les digo, una cantidad similar de tierras a las que obtuvo gratuitamente la Argentine Sutherland Company, ¿sí?, la compañía de tierra de los ingleses. Pero este proyecto, como vimos, bueno, implicaba un trabajo muy importante de una buena cantidad de hombres. Creo que lo había dicho que el tiempo estimado de trabajo eran 500 días, ¿no es cierto? Bueno, y realmente una colonización en regla, ¿no? Así que realmente lo único que sacaron fueron disgustos, digamos.
Bien, bueno, tengo acá otra Hay pregunta. más. Sí, hay más. Laura Vizcayar dice, tengo una duda. ¿El cambio del curso del río Fénix lo hace Apiguan o Moreno? En realidad lo hace Onelli. La secuencia para ordenar es así. En 1894-95, Apiwan se da cuenta de lo que le había dicho Canquel, ¿no es cierto?, de que el valle natural corría hacia el deseado. Hace el proyecto de canalización de 50 kilómetros y lo presenta a Buenos Aires. Hay un visto bueno de Buenos Aires, del gobierno central, por lo cual él planifica su expedición del 1897. Pero ¿qué pasa? Entre medio, en 1896, viene Moreno con Arneberg y una serie de gente del Museo de La Plata, y toma nota, ¿no es cierto?, seguramente del proyecto de Moreno, y manda a realizarlo a Onelli, que lo hace al año siguiente de la última exploración de Apiwan. O sea, Apiwan va en 1897 y Moreno efectivamente abre la zanja en 1898, instantes antes, digamos, podríamos decir así, de que llegase la subcomisión chilena, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, y así, bueno, te hago un comentario acá, está para que... Juanita te dice, gracias Marcelo, desde la Araucanía, te mando saludos. Y bueno, y lo que sí, hay muchos que están pidiendo otra charla más, el compromiso de una segunda charla, Sí, Marcelo, te están cuento pidiendo que ya todos. está, Así que, ya está contá, prevista Emilia. ya está prevista la fecha para el día 6 de diciembre, probablemente la vamos a confirmar, para escucharlo a Marcelo trabajando el tema de los bandoleros. Anticipo. Que es un tema, sí, anticipo, y igual, si me permitís, Cari, Sí. ya doy un aviso, les cuento, además de volver a pedir 1000 disculpas, y si alguien que ustedes conozcan quedó fuera de la sala después del evento, les pido 1000 disculpas, pero bueno, les cuento que la charla de la próxima semana la va a dar el profesor Sergio Musnik, que tiene que ver con Malvinas, y más que nada la cuestión ordenatoria, ¿no? De cómo se fueron dando los hechos. El día 8, esto es el 1 de noviembre, el 8 de noviembre Juan Cruz Carvajal, oceanógrafo de CEMPAT, nos va a contar sobre las corrientes, sobre los golfos, ¿sí? Y el día 15 de noviembre estará Nicolás Casanseu nuevamente con el tema Malvinas. Nicolás Casanseu fue el único reportero, en realidad no el único en la isla, pero el único autorizado a trabajar durante la Guerra de Malvinas. Los que tienen unos añitos, como yo, se deben acordar. Y después tenemos Cintia, tenemos algunos más, pero Cintia González también en noviembre hablándonos de plantas y tradiciones. Y nuevamente el 6 de diciembre a Marcelo con el tema de bandoleros. Por ahí el 6 es la fecha que está todavía sin confirmar. Así que sí que lo tendremos de nuevo, les agradecemos mucho. Y Cari, no sé si querés cerrar con algo más de allí. Sí, si no, acá como dos últimos comentarios. Rosana pregunta a Marcelo el libro nuevo, ¿dónde se puede conseguir? Y Ciro Calderón felicita por la charla y manda saludos desde Chile y agradece el dato muy interesante sobre Puerto Ibáñez. Bueno, Rosana me parece que es de Buenos Aires, ¿no? Sí, me parece. Sí, Rosana hoy Di Hipólito, ¿es? tenemos gente de varios no, de Mar del lugares. Plata. Marcelo, Bueno, para hacerlo breve, digamos, en la página de Facebook Diarios del Explorador Frida Piwan, o Diarios del Explorador Piwan, mejor dicho se llama, hay una nota y ahí están los puntos de venta. De venta, perfecto. Bien. Me olvidé decir... Por supuesto que a los de la zona en el Museo Regional de Gaiman, ¿no? Claro. Había gente en sala de Comodoro Rivadavia, Granadero Baigorria, Cava,
otro lugar de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Esquel, Trelew, Rawson. Así que... Comodoro, Mendoza. Comodoro, Mendoza, bueno, no sé qué me estabas haciendo, Néstor, pero no te entendí. Bien. Digo, Rawson lo nombré, ¿eh? No, porque hay preguntas. Dejen los saludos para el privado y fíjense que hay un montón de preguntas que ha hecho la gente que no se han leído. Eso es lo que ¿Cómo cuál, Néstor? Fíjate en el listado de preguntas. Estoy las viendo, estamos tomando, Néstor, ¿eh? ¿Querés leer por eso vos, yo fui leyendo una por uno. Si Si encontraste alguna que no leí, decime, porque yo fui escribiendo yo voy una a por leer una. la mía. Yo voy a leer la que tuya no la vi. Dale, no la vi la tuya. Perdón. O si no la hago. Por favor. Hacela porque no la vi. La pregunta mía era relacionada si en algunas de estas expediciones figura el Cañadón Villegas, que está camino al dique Ameguino, donde supuestamente, no sabemos, hay un dato de que el coronel Conrado Villegas había hecho una reducción indígena durante la campaña del desierto. ¿Si hay algún dato sobre eso? Apiwan pasa por ahí. No recuerdo específicamente si lo nombra Villegas, ¿no? Porque él habla de las piedras, habla de Santa Cruz, diversos nombres que le daban los colonos por aquella época. El Cañadón Villegas, en realidad, se erigió, mejor dicho, el campamento Villegas, ¿no es cierto? ¿No? Campamento Villegas, se erigió solo que era el Corral Charmata. El Corral Charmata se llamaba así porque el cacique Sacamata había establecido sus tolderías allí a las puertas de la colonia. Y realmente fue el que era una especie de muro de contención de ataques de otras tribus a la colonia, ¿no es cierto? Cuando se producen los hechos de las campañas militares, ¿no es cierto? Bueno, finalmente Sacamata es detenido, como Pichalau, como Chiquichán, etcétera, y son deportados a Valcheta. Y crean allí lo que en un principio iba a ser un fortín, que en realidad los galeses se negaron a que se estableciesen fortines en la colonia porque esto los iba a privar del comercio con los indígenas, y terminan realizando un campamento donde estaba el corral Charmata, que es más o menos pasando, ¿no es cierto?, 28 de julio, donde están las caulineras ahora, ¿no? Y por lo que estuvimos viendo con Fabio, estaría más bien en la margen sur. Pero la nueva edición de los diarios les hicimos un glosario con nombres, pero realmente, bueno, más allá de estos datos que te doy, no recuerdo exactamente si lo menciona, pero sí, tal cual, es como decís, luego de la conquista se establece un campamento que llaman Campamento Villegas y tienen detenida allí a la gente de Foyel y Nacayal, ¿sí? Fundamentalmente, que luego son deportados a Valcheta, de allí a Viedma y luego a Buenos Aires. Y claro. Ese es un lugar que a nosotros nos queda de camino cuando hacemos la excursión del dique Ameguino, y ahí es donde supuestamente está la estación Villegas, la antigua estación del ferrocarril central del Chubut. Claro, ese sería el lugar, pero usted dice en la margen sur. La estación Campamento Villegas está sobre la ruta, ¿no es cierto? Claro. O sea, inclusive al norte de la ruta. Claro, y usted dice al sur. Y esto estaba en el valle. Teníamos una duda si era al norte o al sur del río. Seguramente, en realidad, que el río es meandroso, debe ser una encerrona, debe ser un meandro del río en el cual con piedras, ¿no es cierto?, se podía hacer un malal, ¿no es cierto?, un corral. Por eso lo llamaban justamente, como te decía, corral, ¿no? Corral Charmata. Y ese era un lugar de paso obligado del río, o sea que era un lugar como estratégico.
Pero claro, por los datos que tenemos, inclusive Fabio encontró un mapa que lo marca, que está en la margen sur, ¿no? claro, igual si uno observa las piedras, Sí. ¿sí? Al costado de la ruta, también se hace como un embudo antes de bajar al valle. Bueno, es para otro tema, no nos vamos a hacer, pero un gusto haber hablado con usted y haberlo escuchado. Bueno, Néstor, un gusto para mí Bien. también. Bueno, Vamos a ver. no sé, yo la pregunta de Néstor no estaba, perdón, Néstor, no estaba en el chat. No sé si quedó alguna otra, pero la sí, encontré. no hay, De todas no veo maneras, más preguntas. bien, Cari, de todas maneras para que nos sirva, ¿no? Porque domingo a domingo vamos aprendiendo. Mil disculpas, vuelvo a pedir por lo tecnológico, hay alguien que por ahí me dio como lecciones de cómo se hacía, juro que nos vamos a poner a aprender, nunca tenemos previsto que en estas cosas aparece gente que hace cosas indebidas. La verdad que lo hacemos de total corazón, porque sentimos que es un espacio que tenemos que tener y que los guías nos los debemos, y la comunidad que nos está acompañando es impresionante, no solamente los que nos acompañan todos los domingos. La mayoría ya sabe que se puede entrar a AGP Chubut y mirar, hay mucha gente que lo está mirando en otros momentos. Así que, y va a quedar ahí, digamos, para la posteridad, que me parece muy importante. Le hemos dado un lugar en lo virtual, que es nuevo para todos, y más los que ya pasamos algunos añitos, esto era impensado hace unos años. Antes era, o teníamos la posibilidad de estar de manera presencial, o de leer el libro, o nos perdíamos toda esta parte. Así que, y de todas maneras, en base a esto de recién, Néstor, te pido disculpas, pero te voy haciendo gestos. Digo, cuando hay algo, o ustedes sienten que no pasamos su pregunta, ningún problema, mándenos al celular los que lo tengan, pongan el mensaje ahí, mi pregunta no aparece, porque también no es tan fácil ir siguiendo la lista de preguntitas. Marcelo, nuevamente, un lujo contar con vos. Me parece que seguimos enalteciendo los domingos. Y quedó, se ve que el privado Me te suscribí, parece... no, le entraba a ella nomás. Ajá. Me parece que hemos enaltecido los domingos, que es un espacio que va a quedar, para compartir. Así que un aplauso enorme para Marcelo, y en diciembre lo tenemos nuevamente hablando de los bandoleros. Gracias, Cari. Un placer, gracias a todos. Un aplauso enorme. Y, gracias, excelente, profe. Como es la tradición, a la cuenta de 3 los hago desaparecer. Vamos contando. Primero déjame agradecerle a la asociación y a todos los oyentes presentes por la buena onda. Dale, gracias, profe. A la cuenta de 3, 2, vamos conmigo, 1, 0.